Muy buenas tardes, bienvenidos a este conversatorio organizado por la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Americana, UAM. Hoy tenemos dos invitados de lujo y estarán exponiendo el rol y beneficio de la auditoría forense en las corporaciones. Tengo el gusto de presentar a mi derecha, al máster Marvin Paniagua. Él es máster en Administración de Empresas, CPA, y además especialista en antilavado de dinero y con otras especializaciones y certificaciones en el tema de fraude y lavado de dinero. Y al máster Cornelio Porras, que también tiene una maestría en Contaduría Pública y Contador Público Autorizado y certificado por la IAFA en temas de auditoría forense. El profesor Porras es nuestro coordinador del programa de la maestría Auditoría Forense. Bienvenidos, maestros. Gracias por la invitación. Claro que sí. Y bueno, denos unos segunditos y vamos a continuar con esta conversación. Buenas tardes. Un gusto participar en este webinar importante, donde vamos a tener una plática, ¿no? Un conversatorio sobre los aspectos de la auditoría forense con el colega Marvin Paniagua, con una trayectoria en la contaduría pública y desde luego en todo lo que tiene que ver con lavado de dinero, auditoría forense, etcétera. Bienvenido nuevamente, licenciado, un gusto compartir. Gracias, Cornelio. Gracias, Cornelio, por la invitación y especialmente expresar mi agradecimiento a la Universidad UAM por la invitación al claustro de docentes de esta maestría. Muy bien. Vamos a tener más o menos en estos 40 minutos unas 5 interrogantes o planteamientos, ¿no? Que nos ayuden a visualizar aspectos de la auditoría forense. Y creo que todos sabemos que en el campo de la auditoría hay diversos tipos de auditoría. Está la auditoría financiera, que tiene su propósito, la auditoría interna, la auditoría operacional, la auditoría de gestión, etc. Pero el tema que nos ocupa esta tarde, ¿cuáles serían algunos aspectos generales que usted nos puede comentar sobre la auditoría forense y la aplicación de esta auditoría forense en el contexto actual que estamos viviendo? Bien, perfecto. La auditoría forense, Cornelio, es un tema nuevo en Nicaragua, es cierto, que tiene por finalidad, es una auditoría especializada que tiene por finalidad aclarar la existencia o no de un hecho, con el fin de realizar una investigación en la cual llegue a recopilar la información para presentar un expediente, en este caso, eventualmente a una sede judicial. Todo esto nace, esta auditoría nace, este tipo de auditoría nace a raíz, Cornelio, de los escándalos del 2000 con Enron. O sea, en este tiempo incluso se vio perjudicada nuestra carrera profesional por el tema de Arthur Andersen, que se vieron involucrados los auditores, que por qué no detectaban, que por qué no se detectaba fraude y que por qué, en qué fallamos los auditores externos. Ahí nace básicamente la auditoría forense. No existía ninguna especialización en esos momentos, más que la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados que se dedicaban meramente a la investigación de fraude. No eran auditores forenses, no investigadores de fraude. En combinación con los auditores externos, fueron los que prepararon esas investigaciones junto con abogados. ¿Qué se pretende hacer con una auditoría forense? Es la investigación para aclarar un hecho. Y cuando te digo un hecho, es porque nosotros no podemos culpar sobre un delito, porque básicamente la auditoría, si bien es cierto, nació en el 2000, enfocada en fraude y en delitos económicos, pero no meramente la auditoría forense está relacionada a temas de delitos, o crimen o fraudes, sino simplemente aclarar un conflicto que pueda existir entre dos partes. Esto puede ser por el caso de un divorcio,
donde se tenga que distribuir la parte patrimonial de los cónyuges y se invita o se puede contratar a los servicios de un auditor forense para que ayude a aclarar los montos que tienen que ser distribuidos por parte de los cónyuges. La auditoría forense es bien amplia en el contexto mundial. Ya hemos visto que toda la experiencia que hemos tenido con los sistemas de control son meramente vertidos a las instituciones que agreguen valor. Porque todo esto, Cornelio, el tema está de que identificar el riesgo de fraude para poder implementar sistemas de control en las instituciones que ayuden y que agreguen valor. Ahí es más que todo el enfoque de la auditoría forense, meramente en la parte investigativa, detectar el hecho que ocurrió para crear todo lo que es un expediente, el cual va a ser usado ante una sede judicial en el cual un juez va a determinar si casi existe grave culpabilidad por parte de las partes involucradas. Cuando decimos partes involucradas, esto no es que estamos culpando, sino que tratamos de determinar quiénes son las personas de interés en este caso, en este hecho. Porque no podemos decir delito todavía porque no podemos tipificar. Nosotros como auditores forenses no podemos tipificar. Lo que hacemos es recopilar toda la evidencia posible, competente y relevante y legal. Porque esto tiene que ser asistido incluso, por eso que es una auditoría especializada, donde contamos con un cuerpo de profesionales especialistas en el tema, que podría ser un especialista en tecnología de la información, que nos va a ayudar a extraer toda la información para que van asistiendo, y de igual forma esto va a ir asistido por un abogado, que también nos va a ir dando el control de calidad en la parte judicial, de que todo se mantenga, toda la jerga, todo el vocabulario correspondiente, para que así no podamos incriminar ni utilizar culpabilidad durante el desarrollo de nuestra práctica. Entonces lo llevamos hasta eventualmente este caso va a ser llevado a corte, a una corte donde un juez nos va a llamar en el caso que se presente pues, que haya anomalía, puede ser que nos va a llamar y nos va a hacer que presentemos cómo fue que recopilamos todas esas pruebas, todo el procedimiento legal que se va a cabo, y de igual forma, asistido por nuestro abogado, vamos a convertir en los tribunales esa evidencia recopilada durante el ejercicio de la auditoría forense para convertirla en prueba. La prueba que va a ayudar al juez o a los administradores de justicia a determinar si hay un delito económico o no. Ahí hay un hecho muy importante que aunque tal vez no estamos ahorita comentando a profundidad lo del informe, pero el informe debe estar sustentado de una manera tal que evite lo posible a la parte, digamos, que ha sido acusada y que tiene desde luego un abogado, buscando la manera como desvirtuar ese reporte, cómo hallarle algunas circunstancias que generen dudas razonables sobre el hecho que se investiga. Entonces es importante lo del reporte. Ahora, en el contexto actual que estamos viviendo, ¿qué nos puede comentar? El contexto actual, perfecto. Este tipo de auditorías están aportando mucho valor a los empresarios, debido a que las estadísticas de la Asociación de Examinadores de Fraude indican en su último reporte que el 5% de los ingresos brutos se pierden por fraude de los estados financieros. Imagina, el 5% de cada 100, digamos, de cada $100 que tú vendes, 5 es el costo del fraude, por no implementar controles internos que sean preventivos. Porque recordemos que esto precede, toda la auditoría forense precede siempre cuando existe una sospecha, una denuncia de un caso y cierta evidencia por lo general que nos va a llevar, que ahí de todo que al cliente nos va a tocar la puerta del auditor forense, cuando existe una sospecha con ciertas pruebas. Pero como dicen los clientes, ¿ya para qué? Si ya tenemos ya el daño. Porque no implementamos todo este tipo de experiencias que hemos recopilado durante el ejercicio de nuestra profesión y la divertimos hacia los controles internos de las instituciones, que te apuesto que no se va a gastar ni el 1% de ese costo del fraude institucional en las corporaciones. Y esto aumenta más en el gobierno. ¿Saben? De acuerdo a la estadística del informe de la Asociación de Examinadores de Fraude, el 10% en las instituciones públicas es lo que se pierde anualmente en su estado financiero debido al fraude. Porque no implementamos mejor sistema que agreguen valor. Esto sería agarrar valor, implementar un sistema de control interno
hacia las instituciones donde puedan prevenir. O sea, aquí el tema es prevenir. O sea, porque ya vamos a detectar, ya el costo, tenemos ya un costo de un 5%, ya. Sí. Sería incrementar el costo de la institución, y es por esa razón que muchos empresarios, inversionistas, pues, no le han prestado mucha importancia al tema de la auditoría forense porque no lo ven como que agrega valor. Y es que en términos generales, en la vida, si analizamos, como que la prevención no es algo que debe ir adelante de nuestras actividades. Si lo vemos en nuestra salud, muchas veces como seres humanos no somos preventivos. Es decir, cada tanto tiempo hacernos unos exámenes y los del médico, aunque no sientas nada, para saber si de repente pudiera salir algo que te detecten en forma temprana y pueda salir avante. Sino que hasta que ya sentís el mal, vamos y buscamos algo. Igual sucede en las empresas, ¿verdad? Es decir, no hay ninguna situación, estamos marchando bien, creemos que todo va bien, la empresa va creciendo, estamos abriendo nuevas líneas de negocio, nuevas empresas, pero los controles muchas veces se van quedando a la saga. Exactamente. Muchas actividades no logran centrar esos procedimientos nuevos, fortalecerlos, y todo eso es una oportunidad que se aprovechan por personas para cometer fraude. Y principalmente, aquí quiero aclarar, principalmente los fraudes en estas corporaciones, en los estados financieros corporativos, son cometidos por personas de alto nivel educacional, que principalmente son los gerentes y altos ejecutivos. Recordando también, aquí que me quiero agregar un poco más, recordar de que siempre nos preguntan, ¿qué pasó con los auditores financieros? Hay normativas que rigen nuestra profesión. Sí. Responsabilidad del auditor ante el fraude. Responsabilidad de la junta directiva del gobierno corporativo sobre los controles internos. Pero ¿qué pasa? Faltó siempre un problema. No estaban capacitados. O sea, como estas personas realmente como contadores públicos que tienen esa responsabilidad de evaluar el área de fraude o el sistema de una institución de fraude, pero si no tienes la capacidad, ¿cómo lo vas a lograr? Sí. De igual forma, la gerencia carecía en aquellos tiempos, carecía de que era un control interno y por lo tanto pues tampoco podían implementarlo. Y vinieron, ¿sabes? Eso fue una de las respuestas del comité de COSO, de que detectaron de que realmente pues, los contadores públicos no están meramente preparados, porque esa no es la finalidad de una auditoría de estado financiero, detectar fraude. Pero sí las normativas te lo implican qué hacer, pero no cómo lo vas a hacer. No te dan, ¿sabes? No te dan las herramientas de cómo, ni te preparan directamente cómo lo vas a detectar, porque este es un tema bien amplio. O sea, la evaluación de fraude es un proceso amplio que se requiere mucha capacidad profesional. Entonces, si no contaban en ese tiempo los auditores cómo detectar, existían las normativas quizás, pero no era forma de cómo detectarlo. Esos auditores que eran parte del equipo, conocían que tenían la responsabilidad, pero no les permitía. Eso pudieron ser uno de los casos de que por qué no se detectó. Y también algo interesante que en este reporte, en la mayoría de los casos dicen de que la auditoría no reporta que detecta fraude en la institución. Y ha ido bajando, ahora ya ha ido creciendo por lo menos porcentualmente. Sí. Esto te indica que hay capacitación, se están preparando los contadores públicos. Ya las firmas internacionales tienen en su departamento de auditoría externa un especialista en fraude que evalúa esa área como tal, meramente ese componente de fraude, para ir determinando durante toda la auditoría, desarrollando el exercicio profesional de que pueda existir fraude. Es que eso viene como una consecuencia también del control de calidad, donde estas firmas grandes o firmas internacionales, en sus evaluaciones que hacen cada 3 años o 4 años, uno de los aspectos también que buscan es cómo usted en su ejercicio profesional está cumpliendo con la NIA 240 y otras regulaciones para usted desarrollar procedimientos que al final logre determinar que el riesgo de fraude, pues usted lo logró visualizar bajo y por qué, etc. Un aspecto importante cuando usted estaba hablando de que los auditores, poca experiencia, pero han ido ganando experiencia, etc. Hoy en día, la auditoría forense es exclusiva de los contadores públicos o la auditoría forense es, digamos, una especialización donde perfectamente pueden trabajar, intervenir otros profesionales de otras carreras o disciplinas y
cuál sería también las credenciales que deberían tener los profesionales para incursionar o trabajar en el área de la auditoría forense. Perfecto, muy bien. Como decía al inicio, la auditoría forense es una especialización que, si bien es cierto, de profesionales, no necesariamente contadores públicos, ni contadores, puede ser economistas, administradores de empresas, todos que tengan la preparación profesional y el conocimiento y experiencia. Por lo general, esto se le ha atribuido a los contadores públicos, porque son los que tenemos la experiencia de auditoría y siempre el expertise, y de forma empírica hemos venido aprendiendo a detectar a través del bagaje los fraudes. Pero no necesariamente lo que es la auditoría forense es meramente aplicado al contador público, sino otras disciplinas. Ya existen internacionalmente, existen certificaciones, como es la certificación de examinador de fraude certificado, que es una de las pioneras en estos temas de fraude y de delitos financieros, pero ya existen otras, como también el Instituto Americano de Contadores Públicos de Estados Unidos, acaba de sacar su último, incluso su normativa ya para servicios forenses financieros, porque él tiene un espectro bien alto, bien amplio. O sea, no meramente la auditoría forense está dirigida a la detección de delitos y fraude y estafa, no necesariamente, sino también disputas que podrían ser por temas de conflictos de interés, puede ser también evaluaciones de compañías, puede ser un divorcio para la distribución de los bienes. Aquí se puede trabajar en lo que es un daño económico debido a un accidente, un siniestro. O sea, ahí es donde va a tocar el cliente a la puerta de un auditor forense para que le ayude a aclarar, porque todo es un tema, aclarar de que si existe un caso, un daño, cuantificarlo a través de un informe, y va a depender de ello si eventualmente esto va a llegar a un juicio o un litigio en una corte judicial. Pero sí, no es meramente atribuido al contador público. Pero sí, nosotros como responsables y como sujetos obligados actualmente, pues ya hemos desarrollando, y como una especialización más, pues hay muchos contadores a nivel internacional y a nivel ya nacional que nos hemos especializado en lo que es la auditoría forense, porque tenemos el componente inicial, que es la auditoría. Es lo que se le llama el binomio perfecto, entender lo que es la parte de investigación, que es lo que es la extensión de lo que requiere la parte legal, todo el desarrollo, toda la forma de cómo conducir una investigación, que es lo que es la parte que necesita el contador público para contener el binomio perfecto y acreditarse como contador público forense. O perito, de igual forma, como dependiendo de la parte legal, se le puede llamar perito forense certificado. Pero sí existen dos certificaciones muy valiosas en Estados Unidos, que es la CFF, que sería Forense Financiero Certificado, que es una institución meramente para esa jurisdicción de Estados Unidos, donde las cortes aprueban ya a esas personas para que vayan a apoyar a los abogados en el tema del informe que tú levantaste económico, claro, como contador público, que te da ese como fedatario público, te da ese derecho a poder presentar un informe bien redactado, con toda tu evidencia, que junto con el abogado van a convertir esa evidencia en prueba. Por eso debe tener todo un debido cuidado, como tú decías también, porque está la contraparte que te puede atacar. Ellos van a contratar también a un auditor forense, donde va a cuestionar tu informe. Y si está mal redactado y no tuviste un control de calidad, probablemente puedas perder el caso. Oye, que es excelente. En esto de la auditoría forense, que en Nicaragua, digamos, está comenzando, digamos, incipiente, pero que como todo, pues inicia y luego va a ir creciendo, porque hay oportunidades de servicio. Lo que pasa es que tal vez la divulgación y la falta de profesionales y la divulgación, pues, sobre este aspecto de auditoría forense, quizá es lo que ha hecho que tengamos algo como que en realidad sí, no se mira, no tiene importancia, ¿verdad? Pero en esto de la auditoría forense, digamos, en este campo, personas que se vayan preparando, personas que quieran estudiar este tema, ya sea en certificaciones
maestría, digamos, ¿qué oportunidades tienen para dar servicios profesionales o una firma, porque tenga a una o dos personas, así como en Estados Unidos, como bien lo mencionaste? ¿Qué gama de servicios, digamos, puede ofrecer un profesional, ¿verdad? O una firma en esto de la auditoría forense? ¿Solo hay uno o dos productos o hay 2 o 3, 4 o 5 campos de acción o más de la auditoría forense? Porque he notado y he escuchado que has hablado de algunos aspectos donde hay oportunidades. Sería bueno ratificarlo o ampliarlo en cuanto a esa oportunidad que tiene el auditor forense para desarrollar Claro que sí, esa Cornelio. profesión. El espectro de servicios es amplio. Ya existen firmas, incluso firmas que tienen división de área forense. Los servicios son amplios, no meramente delito financiero, ni fraude, ni estafa. Tenemos el tema ahora del lavado de dinero, que es uno de los delitos más grandes a nivel o sea, considerado a nivel de la unidad de información financiera. Los delitos de defraudación tributaria, que es un precedente de lavado de dinero. Ahí uno lleva, ahí viene también el vínculo que tiene la auditoría forense con el tema de prevención del lavado de dinero. Muchas personas dicen, ¿y por qué tengo qué papel juega la auditoría forense con el tema de lavado de dinero? Pues, ¿sabes? Tenemos que investigar los casos de cómo. O sea, tú tienes que aprender esquemas de lavado de dinero como auditor forense. Entonces ahí nos ayuda. Tenemos esa otra línea, lo que son las investigaciones de lavado de dinero. Tenemos lo que es la evaluación de una empresa, por ejemplo, lo que le llaman due diligence. Sí. ¿Sabes? También tenemos que ejercer prácticas forenses para poder llevar a cabo este tipo de cargos que nos ha llevado un cliente. De igual forma, tenemos lo que es el cálculo de delito, el cálculo de un delito económico que puede haber causado. O sea, lo llaman para determinar la causa, cuantificar los montos. De igual forma, esa es otra línea de negocio. Como auditores internos. Y hoy en día los auditores internos necesitan evaluar, de acuerdo a su modelo de 3 líneas, ya les decía que evalúen lo que es el área de riesgo meramente de fraude. Ahí también tienen mucho campo de acción lo que son los auditores forenses o la expertise del auditor forense. No necesariamente tiene que ser un contador público, porque hay auditores que realmente pueden ser economistas con experiencia en auditoría forense y estén meramente enfocado en la parte, ¿verdad? de la determinación de los fraudes institucionales de riesgo en este tema. También existen abogados que contratan los servicios de auditores forenses, especialmente servicios para ayudar a aclarar los casos de los divorcios, por lo general, las pérdidas, disputas que puedan existir entre compañías por haber un siniestro que pueda causar una obra civil. O sea, por eso es que es un tema también disciplinario, multidisciplinario, porque también participan otro tipo de profesionales, como pueden ser también los expertos en cybersecurity. O sea, entran aquí a formarse un certificado, igual contador público, tenemos al auditor forense, un equipo donde vienen a apoyar y se forma todo un cuerpo de profesionales y que van apoyando siempre, apoyándose siempre en la auditoría forense. Sí, el espectro de servicio es amplio. Existe incluso ya el Instituto Americano de Contadores Públicos de Norteamérica, ya sacó en el 2020, ya sacó su estándar de servicios financieros, donde ya te especifican cómo llevar a cabo o sea, todas las directrices que tienen que llevarlo para este tipo de servicios, no meramente para detectar fraude ni delito económico, sino disputas y todo estos tipos de servicios. También en Nicaragua tenemos una gran oportunidad ahora con el tema de la evaluación de los sistemas de prevención del lavado de dinero. Eso es otra ventaja que tienen los temas estos de auditoría forense, que entran dentro de los servicios de la auditoría forense, que son meramente servicios de auditoría forense. O sea, no realmente se enfocan en la auditoría. O sea, porque la auditoría simplemente es una rama de toda la lista del portafolio de servicios forenses que puede tener una firma, un consultor o una institución. Y esto aporta valor a las instituciones porque, como te expresaba al inicio, el 5% de las corporaciones se pierde. Imagínate que el bottom line, la ganancia neta de una corporación, por lo general andan entre 8 y 10%. ¿Qué tal si le agregamos este otro 5%? Cuando por 14, fuera más atractivo para los inversionistas, para los accionistas, los dueños de estas empresas, que de un 5%. ¿Por qué no invierte quizás ni la mitad de la mitad de 1%?
Se van a gastar en controles. Sí. Así es. Y en preparación también a su personal para poder prevenir este tipo de flagelo, que es el fraude corporativo, que es uno de los más grandes. Existen, si bien es cierto, el árbol de fraude te tipifica otros tipos que realmente no, si bien es cierto, son delitos, pero no tan grandes en impacto económico como puede ser los fraudes corporativos de los estados financieros. Claro. Que esto también incluso esto afecta a la sociedad, porque Claro. también menos impuestos, o sea, esto no va a pasar. Y también ahí nos ayuda también a nosotros como contadores públicos a determinar el riesgo que tenemos ante todo este tipo de inversionistas que puedan venir. Claro. Porque Una recordad que responsabilidad. somos sujetos obligados. Sí. Entonces ahora tenemos que desarrollar, todo contador público tiene que desarrollar este expertise de estos esquemas de fraude que se van presentando, tanto de lavado de dinero como cómo puede crear un esquema, un defraudador con toda esta plata negra que básicamente fue obtenida en estas corporaciones, porque ahora esto entra a ser ya un esquema de lavado de dinero, entra en dos líneas. Ya es un delito financiero y económico, y ahora se convierte también en un esquema de lavado de dinero, dual. O sea, es un efecto dual. Ya tenés la plata negra, ilícita, de mala vida, y ahora cómo la oculto. Y nosotros como contadores públicos tenemos que desarrollar esa habilidad, ese olfato, aunque las normativas lo indiquen, pero no tenemos la preparación suficiente y competente para poder determinar si realmente hay un riesgo de fraude o de lavado de dinero en un posible cliente. Porque existe una responsabilidad ya profesional de parte de nosotros, como contadores públicos. De igual forma de los auditores internos y de todo profesional corporativo, porque está al mando de una institución que puede ser enjuiciada por un tema de corrupción que no lo pudo haber detectado. Por eso es muy importante también para los CEO, para los gerentes, para los ejecutivos, para los altos ejecutivos de una organización, que sepan estos esquemas. No simplemente que exista una normativa que los protege, porque las normativas están ahí para protegernos, pero realmente conocemos los esquemas. Esto es bien amplio, ¿sabes? Detectar, ahí, solo de acuerdo al árbol de fraude, hay por lo menos 20 tipos de esquemas de distintos, los conocemos. Los mecanismos que utilizan estos defraudadores, porque son personas de alto nivel educativo que saben cómo ocultar la plata. Nosotros estamos ante una institución y de repente observamos de que nuestro cliente tiene empresas offshore, lo está ocultando. ¿Por qué razón preparó un holding en un paraíso fiscal esta institución? O sea, todo eso tenemos que tener ese olfato para poder determinar y que se nos disparen las alertas y así mitigar nuestra responsabilidad como contadores públicos. Y de igual forma, los grandes ejecutivos tienen que conocer todo este tipo de esquemas para poder mitigar y de así mismo poder implementar sistemas que puedan prevenir estas grandes pérdidas, que son millonarios. Así es, este es un mundo amplio que poco a poco podemos ir caminando en esta nueva especialidad. Quiero abordar, antes de que ya vamos tratando de finalizar en el tiempo, la auditoría forense como tal no tiene, digamos, unas normas específicas de auditoría. Se apoya en las normas internacionales de auditoría, las NIAS, porque una parte de esas normas pues sirven para apoyarse, ¿verdad? La contratación con un cliente, la buena diligencia en el trabajo, los aspectos de fraude que esa norma señala un poco, no ayuda. La planeación, obviamente, que es fundamental en estos tipos de trabajo. Y también técnicas y herramientas que la práctica profesional ha desarrollado. Sin embargo, en la auditoría forense, dado la especialidad, se han desarrollado algunas técnicas y herramientas que son propias del auditor forense, que en este actuar ha logrado pues definir y establecer algunas técnicas y herramientas y procedimientos para eso. Por ejemplo, en una de las conferencias o clases que yo tenía, decía el expositor, muchas veces hoy pagamos una buena parte ya es transferencia bancaria. Correcto. El auditor interno o externo muchas veces dice, este pago es a nombre de don Marvin Paniagua, el de un servicio de consultoría, pidió a lo mejor el contrato, el producto y le pagaron. Sin embargo,
Y a la luz de esa revisión, ¿verdad? Hizo la restricción, todo está en orden, ¿verdad? Y no vemos problemas. Pero dependiendo de ese olfato del auditor, ¿verdad? Lo que él sienta, el control interno, la administración, etcétera, ¿cómo yo puedo sentir, ¿verdad? A través de ese olfato, que realmente en esta transacción el depósito o la transferencia hecha es correctamente a don Marvin Paniagua? En uno de los trabajos de auditoría interna posiblemente pues, haya ese nivel de llegar a decirle simplemente como un procedimiento a la persona de tesorería, por favor, como usted tiene dado de alta en la base de datos del banco, la cuenta y enséñeme, ¿verdad? Depósito. ¿Verdad? Y entonces digitan la cuenta, ¿verdad? O la referencia y aparece que está registrado don Marvin Paniagua. Entonces voy a quedar tranquilo. Pero en otras circunstancias a lo mejor no puedes hacer eso. Exactamente. ¿Por qué? Porque es el nivel de confianza y a la vez la situación que estás indagando que a lo mejor no te permite hacer eso. Entonces, decía la persona, entonces, para cómo detectar que la cuenta es de un Marvin Paniagua, yo voy al banco y le deposito 10 Córdoba. Entonces, ya queda entonces divisado. el banco cuando está ahí dice, la cuenta de don Marvin Paniagua, sí, eso es. O si usted le dice, mire, tengo un depósito para don Marvin Paniagua, no, pero el banco dice, no, tal vez tiene errado usted porque esta cuenta está a nombre de fulano y tal. Ahora, si el banco te acepta y te da tu minuta, depositaste 10 Córdoba, pues ahí estás corroborando que efectivamente la cuenta a la cual se está haciendo el pago y vos tenías alguna duda es de un Marvin Paniagua. Como apenas un pincelazo de cosas que he desarrollado. Entonces, tal vez un comentario sería que estas herramientas, estas técnicas de la auditoría forense, obviamente son importantes. ¿Usted cree que el auditor externo, el auditor interno, que ha tenido acceso a capacitación a esto de auditoría forense y técnica, esas técnicas, de hecho, le sirven a él para su desarrollo, ¿verdad?, de trabajo, aun cuando quizás el objetivo fundamental no es detectar un fraude, sino que aplica procedimientos? Pero estas técnicas y estas herramientas son de importancia que usted cree que, de hecho, ayuda a los auditores internos y externos para su trabajo también, ¿verdad? Perfecto, definitivamente sí. Más o menos en estos temas de pandemia, que estamos haciendo lo que le llamamos la auditoría remota, todo esto software forense, como puede ser la ACL Forensic, que es una herramienta para hacer simulaciones de diferentes escenarios, lo que es IDEA, incluso las técnicas forenses que se utilizan, de diferentes, lo que es la entrevista, lo que puede ser las herramientas tecnológicas que nos ayudan. Pues es un tema multidisciplinario, que nos podemos asistir del experto en información informática, correcto, que puede ser un CISA, un certificado también, un abogado. Con todo este conjunto de profesionales, estas técnicas nos están ayudando a lo que es la auditoría externa, remota y de igual forma interna. Y hay un tema nuevo ahora, están las auditorías ágiles. Sí. Entonces, todo este tipo, ya las auditorías están cambiando, porque todas las instituciones a las que vamos a auditar, que son corporaciones de alto nivel, de alto que tienen sistemas implementados, ya básicamente los libros RP, ya los libros contables, ya eso no existe. Pero el auditor que esté pensando, también el comprobante de diario, son accesos a lo que tú permites, que te faciliten, donde con estas herramientas, o sea, se conecta al especialista, como puede ser el tema de Power BI, se conecta directamente a los software y tú te dan acceso simplemente a la información y tú puedes hacer diferentes simulaciones, escenarios, donde vas revisando, como tú decías, triangulando, que si esta persona cobró, tuvo un servicio, realizó un servicio, un gasto, tiene que estar la erogación, la salida de dinero. Y todos esos escenarios lo hace con toda esa base de datos, y eso es diferente y puede detectar y puede hacer más ágil la auditoría, tanto externa como interna. Y esto sí ha venido a ayudar todas estas técnicas. Incluso esto fue como un maratón. Todos estos contadores públicos que estamos preparados con todas estas técnicas y todas estas herramientas, ya nos encontramos en el kilómetro, por decirte, 30. O teníamos este conocimiento, no se nos ha dificultado desarrollar esta nueva metodología de trabajo ágil, porque ya esto vino para quedarse. O sea, este tipo ya hay firmas
externas, de consultoría externa, donde tienen implementado la que es la metodología ágil para hacer este tipo de trabajo, basándose en la experiencia del trabajo de los auditores forenses. Si bien es cierto, no es meramente investigativo, pero sí esas técnicas te ayudan a cómo a detectar y hacer más fácil tu trabajo, porque ya no hay revisión en papel. Eso se acabó y no va a estar en sitio, ahora todo es tecnológico. Entonces te vas a enfocar y te vas a asistir más en lo que son las herramientas tecnológicas. Y eventualmente, pienso de que ya a los especialistas en informática, probablemente ya el GAFI, también lo presente como un oficial de cumplimiento, como parte de un sujeto obligado. ¿Por qué? Porque serían ya los terceros, el contador público, ya los abogados ya son parte de sujeto obligado. Porque todo fluye en lo que son los sistemas. Los sistemas. Entonces sí, las prácticas, las herramientas, el olfato, las entrevistas de un auditor forense ha jugado un gran papel en lo que es la contabilidad, en la auditoría externa y auditoría interna. O sea, porque estamos desarrollando esa práctica, esa experiencia, esa expertise que hemos desarrollado durante todo el ejercicio de nuestra profesión por muchos años y lo vertimos a que ahora a las auditorías ágiles o remotas. Y esto ha venido a ayudar. ¿Sabe? Las auditorías mutaron, cambió totalmente. La tecnología y continuarán cambiando. Sí, ya no tenemos que estar basando en lo que es las muestras, el expediente, revisemos, todo es a la base. Ya hay incluso programas, ya software meramente, este tipo de metodología. Por lo general siempre las firmas internacionales grandes son las que tienen pues la capacidad de ese avance, pero de igual forma va a llegar a las pequeñas. De igual forma los auditores internos tienen ya su metodología ágil. O sea, remota, trabajan de su oficina, incluso de su casa. Tengo colegas que están trabajando de su casa, realizando todo en un equipo, pero basado siempre, todas estas herramientas fueron clonadas, por decirlo de alguna forma, de la experiencia obtenida y aprendida y de las buenas prácticas de la auditoría forense, porque son meramente herramientas que te facilitan, hacer escenarios, cálculos, como tú decías. Si yo me pago con toda esa base de datos, es imposible revisarla, eventualmente de forma presencial. ¿Cómo saber si hay facturas duplicadas, recibos de ya con la idea, hacer simulaciones, duplicadas, software, que salgan los resultados, aquí están de semana, y ahí una vez que tienes el resultado, solicita una muestra de ese universo que te sacó ya el software, ya meramente dirigido, y obviamente van a estar, simplemente vas a encontrar un tipo de hallazgo y ese tipo de revisión. Excelente. Pero esto ha venido a ayudar, y la auditoría forense juega un papel preponderante en lo que es todo este tipo de profesiones, incluso en nuestra vida personal. Así es. Ya para aterrizar, ¿verdad? Y dar oportunidad a la honorable audiencia, si hubiera alguna pregunta de este conversatorio, algo que ellos estimen conveniente preguntar, vamos a cerrar este conversatorio con lo siguiente. En las empresas, hay empresas que tienen toda su estructura, sabemos que la máxima autoridad es la asamblea de accionistas, pero en algunas existen, como parte del gobierno corporativo, una serie de comités que apoyan a las juntas directivas para llevar a cabo la buena andanza de la empresa. En otras no existe un comité todavía y la responsabilidad de la junta directiva con asesores es velar por la buena andanza de la empresa. En otras descansan mucho en el Chief Executive Officer, o sea, el CEO, ¿verdad? La junta directiva y todo esto. Y entonces la pregunta final para nuestra audiencia es: la auditoría forense para un comité de auditoría, para una junta directiva, para un CEO, para un nivel, digamos, CFO, un financiero corporativo, o la alta administración en sí, ¿en qué les puede beneficiar definitivamente una auditoría forense con carácter preventivo, de tal manera que ellos sientan que realmente es una actividad que les sirva? Porque acordémonos que hace años la contabilidad decíamos, porque somos parte, es un mal necesario, la llevamos porque hay que pagar impuestos. Y la auditoría externa incluso. Igual, y la auditoría interna. Y no le damos ese valor que hoy definitivamente la contabilidad, la auditoría externa e interna han subido su nivel y exactamente, y se le reconoce definitivamente, ha ido muy progresivamente esto, el reconocimiento. Entonces, para la auditoría forense,
¿cuál es la importancia y en qué le beneficia a esta alta administración el contar con una auditoría forense? Excelente pregunta, Cornelio. Como decía al inicio, 5% de tus ingresos brutos se pierden. Y obviamente ya estos empresarios, pues ya se perdió. Cuando íbamos a presentar nuestro servicio, y se pedía, ahora te voy a pagar más para que me lo detectes. Toda esta experiencia acumulada en nuestro trabajo, lo vertimos en los sistemas de control. Estos ejecutivos tienen que tener que conocer. Ya no basta con invertir en sistemas preventivos, sino que también ellos conozcan porque es responsabilidad. He tenido comités donde desconocen siquiera que es una auditoría. Necesitamos capacitar a los comités, a los CEO, a los financial officers, a todos estos funcionarios. Tienen que conocer, capacitarse en estos temas. Porque es responsabilidad de ellos. ¿De quién es responsabilidad del control interno? De la administración. Así es. Pero no es que te interrumpa, pero es importante antes que se me haga la idea. Cuando vos decís los comités, etcétera, y no conocen, y es que precisamente en nuestros países latinoamericanos, en Nicaragua no es la excepción, normalmente la junta directiva de la asamblea accionista, pues se forman 3, 4, 5, pero ellos están en su actividad o algo y la atención al negocio no es tan bien dirigida. Sin embargo, cuando tenemos un gobierno corporativo, retomando las buenas prácticas de países de Europa, Estados Unidos, obviamente yo soy inversionista, soy una junta directiva, pero no soy especialista en cuestión financiera e informática. Entonces, por eso es que los comités de auditoría en otros países incluyen a miembros externos. Le pagan su dieta, invitado, etcétera, para que les ayude en la parte que no es del conocimiento de ellos. Porque de lo contrario, como decimos, ellos no están claros de todo. Saben, conocen su responsabilidad, pero ¿cómo la detectan? Exactamente. ¿Sabe cómo la detecto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La auditoría forense, a través de la práctica, los comités como COSO ha implementado ya estrategia, lo que es el Enterprise Risk Management, a implementar dentro de su matriz de riesgo institucional un área de fraude que sea divulgada a todos estos altos ejecutivos, que conozcan en reunión y también capacitar a estos ejecutivos para que conozcan, porque eso fue lo que pasó con Enron. O sea, los estados financieros estaban alterados. O sea, ellos desconocían de que estaban sobrevaluados. Entonces, ¿qué lo pasaba? Ellos solamente firmaban, porque los auditores tampoco sabían, ¿sabes? Tampoco detectaban, pero que faltaba preparación en el tema. Sabemos que hay responsabilidad y continúa esto. La responsabilidad es de la administración y también los informes y también responsabilidad, las normas internacionales de auditoría, está la responsabilidad del auditor en detectar y evaluar los riesgos de fraude, pero ¿están capacitados realmente? Es una gran pregunta. ¿Están capacitados? ¿Conocen todo el espectro de climas de fraude que puedan surgir? Esa es una gran interrogante. Esas han sido las grandes debilidades que han tenido los altos ejecutivos, que no le prestan importancia a estos temas de control. Ya para ir cerrando, quizá guardando la distancia, otro aspecto que las empresas tienen que cuidar hoy es estas empresas medianas y grandes, con toda su infraestructura tecnológica, estar preparadas y protegidas contra los ataques de los hackers. Acuérdate que hay personas muy especializadas que lo que están haciendo hoy es a través de los ransomware, es agarrar la base de datos, encriptarla y vos no podés hacer absolutamente nada. Te cobran millones de dólares. Pagar y en la mayoría de los casos no te la regresan. Entonces, cuando uno recomienda hay que mejorar o contratar servicios de especialistas también forense, que son pero en buena lid, hacer pruebas de hackeo, etcétera, para ver las vulnerabilidades y luego decirte, mire, usted tiene que mejorar aquí, comprar algunas antivirus más poderosos de esto, etcétera, etcétera. Ellos son parte del servicio y el control. Entonces, muchos escuchan, pero la inversión en tecnología a veces la sienten como muy pesada. Pero no sienten el costo del fraude. Exactamente. Eso es el costo del fraude. Entonces, ¿qué sucede? Porque también estos servicios de cybersecurity son parte del espectro de los servicios financieros forenses. O sea, ya entra también ahí. Y algo que te quería, ya para ir cerrando, uno de las profesiones más remuneradas en los países desarrollados de primer nivel es el cybersecurity. Porque ahora todo entra por ahí, todos son todos los ataques. Entonces, básicamente, definitivamente la auditoría forense es bien amplia.
sea, no solamente está Puedes enfocada. Especializarte en áreas específicas dentro de la auditoría forense. Sí, pero es para todos, no Así solamente es para así el contador público, que así se tenía esa concepción de que la auditoría forense es contador público. No necesariamente. Se no especializa, el contador público se puede especializar. Como también hay auditores que se especializan en revisión de sistemas de prevención del lavado de dinero. Así No necesariamente tienen que ser contadores públicos. así O sea, se especializan, tienen la práctica. Un contador público Y puede desarrollan realizar. su expertise. Ya tenés un inicio. O sea, ya tenés un inicio, tenés todo el expertise como contador público. Entonces, se te facilita solo adaptar la parte de la extensión que llamábamos, que es el componente investigativo. Excelente. Pero un abogado, un economista, un administrador de empresas, puede ser un auditor forense siempre y cuando se capacite y pueda desarrollar esta expertise investigativa con todas las herramientas que existen en el mercado. Excelente, Licenciado. Yo creo que ha sido un conversatorio de mucha utilidad para la audiencia. Hemos hablado de diferentes aspectos sobre la auditoría forense. Vamos a proceder a unos minutos, ¿verdad? 10, 15 minutos, para ver si colegas que han estado presentes en este conversatorio a través de la web, ¿verdad? A través de esta forma de online, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario alrededor de los temas que hemos abordado aquí con el licenciado Paniagua, que creo que ha sido amplio y domina, pues obviamente esta área, se ha dedicado a esta parte, y desde luego creo que la maestría en auditoría forense contará con uno de los profesionales capacitados en esta área para obviamente el beneficio de los maestrantes que van a participar en esta auditoría forense. Una vez más, gracias, licenciado, y vamos a ver las preguntas que puedan tener los colegas.